tenemos la palabra profética más segura. Esta alumbra en un lugar oscuro, alumbra como una antorcha hasta que el día esclarezca y hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones. Así que teniendo esto en mente y comprendiendo lo que las Escrituras enseñan, que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra el alma hasta los tuétanos y discierne todas las cosas y todas las intenciones del corazón. Por eso debemos estar muy atentos, porque nunca los hombres de Dios hablaron de sí mismos, sino que fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Por eso la palabra de Dios es inamovible y es nuestra mejor guía para conducirnos en esta vida, en el tiempo que Dios nos da, en medio de esta navegación entre las aguas que representan la palabra de Dios hacia nuestra derecha, pero hacia la izquierda están las aguas que representan otro tipo de enseñanza, las falsas doctrinas. Nosotros como siervos de Dios debemos navegar en dirección a la puerta de las ovejas. Enfrentaremos escollos, no hay duda que será una navegación difícil, pero si el Señor es nuestro capitán y Él guía nuestra nave, no hay lugar a dudas de que arribaremos a puerto seguro, a pesar de que el camino sea angosto, a pesar de que las aguas se levanten turbulentamente y que los escollos nos amenacen. A pesar de todo esto, el Señor es nuestro capitán y Él nos guía hacia esa puerta, a la puerta de las ovejas, que es la única puerta que conduce al reino de los cielos. Este es nuestro tiempo, esta es nuestra vida. La vida de cada uno de nosotros es el tiempo que Dios nos da en esta tierra. Es un tiempo corto. Algunos viven 70 o 80 años, algunos viven menos. Pero lo cierto es que Dios nos ha reservado un espacio en su tiempo y que nuestros libros, si estamos escuchando esto, aún están abiertos. Cuando los libros sean abiertos al final de los tiempos y sea abierto el libro de la vida, los que somos de Él, nuestros nombres permanecerán allí, jamás serán borrados. Pero también otros libros serán abiertos, nuestras acciones, nuestras obras, nuestro pensar, nuestro proceder en la vida diaria están siendo anotados en esos libros. Y nos presentaremos ante Él un día y daremos cuentas por nuestros actos, por nuestras palabras, porque incluso de toda palabra ociosa dará cuenta un día el hombre. Es por eso lo importante de escuchar la palabra de Dios y ponerla por medicina a nuestra alma. Porque ¿qué medicina pudiera sanar nuestras heridas o pudiera aliviar nuestras tristezas o pudiera ministrarnos y alimentarnos sino la palabra de Dios? Ese es el pan que descendió vivo del cielo, el Señor. Nosotros tenemos que ser como Enoc. La Biblia dice, caminó Enoc con Dios. Enoc, séptimo desde Adán, caminó con Dios. Y cuando caminó con Él, halló testimonio ante Dios de que le agradó. Por eso Dios lo levantó, lo arrebató, vivo al cielo. Así que nuestro caminar debe ser de esa manera. La palabra de Dios debe ser puesta en el contexto a nuestras vidas y en nuestro accionar. En esta mañana estaremos meditando en la carta del apóstol Judas. Judas, el hermano menor de Santiago. Santiago era columna en la iglesia primitiva. Allí fue Pablo y lo vio y lo llama hermano según la carne del Señor. Judas, fíjense bien, ni siquiera se menciona como alguien importante, sino como siervo. Dice hermano de Santiago, siervo de Yeshua, el Mesías. ¿Por qué? Porque este Judas
recuerden esto, vivió con el Señor. Vivían en la misma casa, allí en Nazaret. Su padre se llamó José y su madre María. Aunque algunos digan que María no tuvo hijos, lo cierto es que la Biblia dice que cuando un varón abre la matriz de una mujer, y eso se habla con respecto a María, esta pierde su virginidad. Por lo tanto, tanto Judas como Santiago fueron algunos de los que se mencionan allí en el Evangelio, según Mateo en capítulo 13 y en el verso 55, porque además tenían hermanas. Pero es importante entender que ellos, cuando llegaron las fiestas y era necesario descender, ellos incitaban al Señor a que descendiera a las fiestas, diciendo, ¿por qué no vas allí y te muestras y haces tus milagros? Porque no creían en Él. La Biblia dice que aún los de nuestra casa no van a creer cuando les hablemos. Escuchen esto. Esto se cumplía allí en la casa del Señor. Pero ellos fueron testigos de la resurrección del Señor. Y cuando el Señor se apareció ante ellos, entonces Judas creyó. Por eso él ni siquiera menciona ser un hermano del Señor, porque se consideraba indigno, porque no había creído en Él cuando lo veía diariamente en su casa. Ahí estaba el Verbo en forma humana, pero ellos lo trataban simplemente como si fuera un hombre. En Él habitaba ambas naturalezas, la humana y la divina. Pero él no lograba ver, y por eso se comienza la carta así: hermano de Santiago, siervo de Yeshua, el Mesías. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo podemos ver estas cosas. Y quiero decirles que hemos entrado en el año 5781, según el calendario hebreo. Ahora mismo se están celebrando la fiesta de las trompetas. Amén. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Es una fiesta especial para el pueblo de Israel. Es una celebración especial. Amén. Y tenemos que estar pendientes, porque tenemos una promesa de parte de Dios. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de lo alto. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos hasta las nubes, y allí nos encontraremos con ellos. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos los que estamos en Cristo seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos glorificados. Él ascendió al cielo y Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos morada. Y si me fuere, y ya se fue, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Creemos que estamos a un paso de que la gran ira de Dios se derrame sobre el mundo entero. Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17 hace un énfasis en esto. Y perdonen que me salga por un momento del tema, pero es necesario entender. Es la gran ira de Dios que será derramado sobre todos los moradores de la tierra. Pero qué hermoso que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en la primera carta, en el capítulo 5 y en el verso 9, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Así que esperamos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ser arrebatados a los cielos. La iglesia no se ve predicando en la gran tribulación. Desde el capítulo 4 hasta el verso 22, 144,000 sellados testificarán en Israel. Los dos testigos estarán allí en Apocalipsis capítulo 11, en el magnífico tercer templo que será reconstruido. Allí por 3 años y medio, 42 meses o 1260 días, o tiempo, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ellos serán muertos y también serán arrebatados al cielo, tal y como lo fue el Señor, que también fue arrebatado, tal y como lo fue Elías, que también fue arrebatado. Así que obviamente entendemos esto. Un ángel predicará a los moradores en la tierra, allí en Apocalipsis 14. Un ángel, porque la iglesia no está en medio de la gran tribulación.
¿Dónde está la iglesia? En el cielo, en las moradas celestiales. ¿Qué hacemos allí? Primeramente participaremos del tribunal de Cristo para rendirse todo lo que hicimos, tal y como les estaba diciendo al inicio, según mientras estábamos en la carne. Nuestras obras, las cuales había preparado Dios de antemano, permanecerán. El oro, la plata, pero la hojarasca, el heno, la madera serán quemadas por el fuego, porque son las obras vanas que hemos hecho. Luego entonces participaremos de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, 7 y 9 habla de unas gloriosas bodas. Algunos confunden a la Nueva Jerusalén, porque se menciona como la esposa ataviada que desciende del cielo. Esto ocurre después que ya no existen cielos y tierra. Los de hoy ya no existen, hay nuevos cielos, hay nueva tierra. Y algunos pretenden pensar que el Señor se casa con una ciudad, pero es un error. El Señor simplemente está mostrando la morada eterna de la novia con el novio. Por eso dice la ciudad que desciende ataviada, preparada, como el lugar donde la novia y el novio. El apóstol Pablo describe esta unión, esta analogía entre la iglesia y Cristo. Dice como una virgen os he desposado con el Señor. Efesios 5 habla, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. He ahí la novia, la futura esposa. Gloria al Señor. Todos estos eventos están entre nosotros. Por eso es necesario pulirnos cada día más, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor, entender. Hay muchos que comenzaron con un camino recto y ese es el mensaje de hoy, pero lo abandonaron, torcieron el camino. Hay personas que desprecian la enseñanza. Y quiero comenzar ahí leyendo. Habíamos hablado el mensaje pasado de los juicios de Dios. Juicios que serán mucho peores ahora en medio de la gran tribulación. Los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos. Pero, sin embargo, hablábamos del arcángel Miguel. Dice que, quiero comenzar ahí en el verso 9, Judas 1:9, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, ¿quién es el arcángel Miguel? Daniel 10, Daniel 12, Apocalipsis 12. Y aquí en Judas lo menciona como el líder, el ángel líder, el arcángel que significa ángel con el mayor liderazgo de las huestes celestiales del Señor. Y siempre que se presenta el arcángel Miguel está en son de batalla. Algunos piensan que Satanás es el adversario de Dios. No se equivoques, Satanás no es adversario de Dios, aunque sí se le opone, pero no es el, digamos, pudiéramos decir, el contrincante, el oponente. Si ponemos al nivel de batalla, en un nivel de batalla, Satanás es lo opuesto al arcángel Miguel, y el arcángel Miguel es quien se opone y quien pelea con Satanás. Pero las armas que usa el arcángel Miguel no son las armas de los seres humanos, y él mismo no se toma la gloria, sino le dice, el Señor te reprenda. Hay doctrinas como la de los testigos de Jehová que enseñan que el arcángel Miguel es el Señor Yeshua. Pero sabemos que cuando el Señor Yeshua fue tentado en todo, en el desierto, después de 40 días de ayuno, y él tuvo hambre, y el Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan. Él respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le dijo, lo llevó a lo alto del pináculo del templo y le mostró las naciones y le dijo, a mí me fueron dadas. ¿Por quién? Por Adán. Y las doy a quien quiero. ¿Y qué le respondió? No tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él adorarás. Fíjense bien, Él reprendió a Satanás. El Señor Yeshua, vete Satanás, lo reprendió. Pero el arcángel Miguel no se atreve a proferir gritos de maldición. Hay personas hoy en día en las iglesias pisándole la cabeza al diablo, diciéndole diablo inmundo o burlándose de él. Mire, tengan mucho cuidado, porque ustedes están blasfemando contra alguien que tiene una autoridad dada por Adán. Y desde Adán todos nosotros caímos.
Si estamos en pie y podemos hablar es porque el Señor nos ha rescatado nuestra manera de vivir. Pero cuidado, porque Satanás tiene una potestad. El ser humano a veces habla más de la cuenta y le vienen consecuencias. Y esto, oh, Dios me guarda. Un momento, aquí dice claramente que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir gritos de maldición, sino le dijo: el Señor te reprenda. He aquí el arcángel Miguel. Había una batalla espiritual entre el arcángel Miguel. ¿Cuándo ocurre esto? Con el cuerpo de Moisés. ¿Cómo es esto? Deuteronomio capítulo 34, verso 5, habla de que de que Moisés murió ahí en los campos de Moab, frente a Bet Peor. Y Dios le mostró la tierra de los hijos de Israel, la cual entraría, pero él murió. Y dice la Biblia que nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La pregunta es: ¿por qué entonces contendió el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés? Bueno, algunos dicen que probablemente pudo haber sido porque iba a tomar su cuerpo y presentarlo a los israelitas y guiarles con la idolatría. Pero lo cierto es que no sabemos. Judas habla inspirado por Dios. Y lo que sí sabemos es que cuando el Señor Yeshua estaba allí, Él se transfiguró, se mostró su divinidad, su gloria. Y aparecieron entonces Moisés, escuche bien, y Elías. Elías, recuerden que había sido traspuesto al cielo. Y Moisés apareció, y Moisés representa la ley, y Elías los profetas. Pero estos dos estarán en el templo de Dios, en el tercer templo que se ha de reconstruir, donde la vaquilla bermeja que se necesita para que el sumo sacerdote se santifique con las cenizas de ella y entre en el lugar santísimo, ya está lista, y también las vestiduras de los sacerdotes. Y todos los utensilios se han copiado con las medidas exactas, así que el tercer templo está a punto de ser presentado al mundo. Estos dos testigos estarán allí. Es probable que Dios necesitara el cuerpo de Moisés, porque Él se va a presentar físicamente como Él era allí en el tercer templo, y estarán testificando por 42 meses, 3 años y medio, o 1260 días, o lo que es lo mismo, tal y como describe el profeta Daniel: un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Así que, entendiendo esto, ahora podemos entender la manera que debemos nosotros pelear las batallas del Señor. Las batallas del Señor no se pelean vociferando, gritando, estableciendo, decretando. ¿Quiénes somos nosotros para decretar? Si el arcángel Miguel no se atrevió a decretar nada, sino le dijo: el Señor te reprenda. Las batallas del Señor se pelean de rodillas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que esto nos debe hacer meditar cómo nosotros estamos en medio de una guerra con las tinieblas. Somos una antorcha que resplandece en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra, la luz de este mundo. ¿Cómo acercarnos entonces a las tinieblas, comprendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre? No lo es, sino contra los principados, contra las potestades, contra las huestes celestiales de maldad en regiones celestes. Mire, si el Espíritu de Dios no nos guardara, si el ángel del Señor no nos defendiera, ninguno de nosotros estaría con vida cuando peleamos con ellos, porque ellos son más poderosos que nosotros. Así que nuestro poder es vano. Dice el Señor: en tu debilidad me perfecciono. Así que esto es lo primero que entendemos. Cuidado con eso. Yo te reprendo. Usted no puede reprender a nadie. El Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Porque el arcángel Miguel es mayor que tú en autoridad. Él no es un simple ángel, es el jefe de ángeles. Es un arcángel. Es el contendiente directo con Satanás. Pero ¿qué pasa? Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Hay una blasfemia total contra las potestades. Hay gente presentándole culto a los ángeles. Escuchen bien. Hay gente que dicen tener contactos con extraterrestres.
que han sido abducidos, que han sido levantados a las naves. Todo esto no es más que visión de demonios. Y están rindiendo culto a los demonios. Ellos blasfeman e interactúan de lo que no conocen. Imagínense a un perrito. Son tan inteligentes, aparentemente el hombre dice, no, el perro es muy inteligente. En un momento el perro no es inteligente. El perro tiene instintos. Simplemente actúa por instinto. Pero nosotros, Dios nos ha dotado de un espíritu y de una naturaleza diferente a lo de los animales. Así que no tenemos que corrompernos, sino simplemente buscar en las Escrituras. Y si algo no está en las Escrituras, entonces no es de Dios. Simplemente no le preste atención. Ese es el problema de algunos que prestan atención a la tradición de los apóstoles católicas o al credo católico o al magisterio. Nada de esto está en las Escrituras. Simplemente no me interesa. Todo aquello que no muestre las Escrituras es la guía perfecta. Entonces simplemente deséchelo, délo por basura. Amén. El libro del Mormón. Un momento, nosotros no necesitamos el libro del Mormón. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Un momento, los libros que escriben fulano y mengano. Nosotros no necesitamos nada de eso. Tenemos la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y haréis. Llamad y se os abrirá. Así que dice que en lo que conocen ellos se corrompen en su propia naturaleza. Hay algunas personas que siendo indoctos se hacen sabios y han creado su propio sistema de interpretación. Han mezclado el evangelio con el esoterismo o con la metafísica. Así que declaran poderosamente y decretan y piden a las personas un diezmo que Dios no les requiere. Pero ahora trasquilan a las ovejas y tienen muchos seguidores que llenan sus lugares y son ciegos guiados por otros ciegos al abismo. Luego entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque ellos no son como los de Berea. Y le pregunto a usted ahora, ¿es usted como los de Berea? ¿Examinan ustedes las Escrituras o lo que se les enseña y lo confrontan contra ellas para ver si es así? Por eso estas personas que están allí, que están siendo engañadas por estos decretadores de prosperidad y de éxito, mujeres predicando desde un púlpito. Mira, Dios no permite a una mujer tomar autoridad sobre un varón, porque el varón es la cabeza de la mujer. Así que no existen pastoras. El requisito número 1 de un pastor es ser marido de una mujer. Una mujer no puede ser marido de otra mujer. Pero también tiene que tener la autoridad de Dios y la autoridad del marido. El marido es su cabeza. Así que vemos a una mujer sin cabeza arengando a un pueblo, tomando autoridad sobre los varones, sobre su propio esposo incluso, que sentado la escucha. ¿Con qué cabeza? Cuando miramos a una mujer, cuando Dios ve desde arriba, ve a una mujer sin cabeza hablando con un micrófono. No hay nadie que pueda gritarle el micrófono, un varón que pueda levantarse y hablar la palabra de Dios. Pero estos son seguidores ciegos de otros ciegos que le guían al abismo. Por eso dice, se corrompen en su naturaleza. Porque la naturaleza de un varón es ser la cabeza. Si un varón no es la cabeza de su hogar, simplemente tiene un problema serio. Están los papeles invertidos. Es como si usted caminara con los brazos y con los pies pudiera tocar y percibir. Yo no te creo así. Yo te creo para que caminaras con los pies, para que dieras los pasos pertinentes con tus pies, con tus manos toques. Pero la cabeza de un hogar, la cabeza de una iglesia es un varón, es un pastor, no es una pastora, es un obispo, pastor, varón. Dios hizo a Adán y Eva fue hecha para que fuera su ayuda idónea, no para que ocupara el lugar de Adán.
Inclusive le dice a Adán, él se va a enseñorear, significa él va a ser tu señor. Le dice a Eva, él va a ser tu señor. Pero verdaderamente estos que siguen a estas personas se merecen ser engañados así, se merecen ser trasquilados, porque participan de ellos. Ellos son cómplices de todo esto, porque si usted sabe que está en un lugar donde la palabra del Señor es blasfemada, donde la palabra de Dios es manipulada, usted tiene una obligación, y es salir a toda prisa de aquel lugar, porque si no usted se hace entonces cómplice de aquellos los cuales están ofendiendo a Dios, porque una mujer que toma un micrófono y toma autoridad sobre varones conociendo, y usted sabiendo bien lo que dicen las Escrituras, y no es un problema de feminismo ni un problema de machismo, es Dios quien establece esta regla. Primera de Timoteo 2, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón. Punto. Sí, dice allí claro también que la mujer debe permanecer como en silencio. Así que vemos esto, vemos que se corrompen con naturaleza. ¿Por qué? Porque convierten la piedad en fuente de ganancia. Les ven como objeto de mercadería. Según tu diezmo, las puertas del cielo se abrirán. ¿Dónde dice eso? Le habla a Malaquías y le habla a los judíos, no le habla a la iglesia. Vosotros, hijos de Jacob, le habla a ellos, no le habla a la iglesia para nada. Había un orden establecido por Dios en Deuteronomio 14 donde se debían llevar los granos, el eneldo, el comino, para ser entregados en un lugar llamado afolí, que no es el bolsillo del pastor. No es la cestica que se sucede, sino es un granero donde se almacenaban estas cosas, el vino, el eneldo, el aceite, el comino. Y era para el sustento de una tribu que Dios asignó que no tendría heredad, y que fueron los levitas. Moisés y Aarón eran levitas. Dios dio a Leví el sacerdocio según la descendencia de Aarón. Uno dirá, bueno, esto ocurría porque no había dinero. No, allí, lea bien, allí en Deuteronomio 14 dice que si usted no tiene, que si usted tiene el dinero y está muy lejos, no puede llegar, que compre las cosas y la dé. Y luego eso es lo que recibían ellos. Ya existía dinero. Así que esto no es para la iglesia. Para la iglesia simplemente las ofrendas de corazón. Cada primer día de la semana, escuchen bien esto, pongan aparte algo, según hayan prosperado, para que cuando yo venga, yo pase, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, del 1 al 3, no se vuelvan a recoger ofrendas. Las reuniones del Señor no pueden ser un motivo para dinero. De gracia recibid, dad de gracias, dice el Señor. Así que una vez a la semana, aparte algo para Dios, y de lo de corazón, porque es lo que hizo Abel. Y es el punto donde vamos a entrar ahora. Aquí comienzan los ayes, o el ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Estoy en Judas 1:11. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, en Judas 1, perdón, en el Génesis 4, ¿qué ocurrió? Aquí vamos a ver 3 ejemplos clave. El de un agricultor llamado Caín, el de un falso profeta avaro llamado Balaam, y el de un líder, sacerdote corrupto llamado Coré. Aquí los 3 hay de esta mañana. Este Caín era el hijo mayor de Adán y de Eva. De allí, vaya buscando en su Biblia Génesis 4. Un día, ambos tuvieron en su corazón el traer una ofrenda. Cada primer día de la semana pongan aparte algo a Dios. Amén. Es importante entender que cuando las ofrendas se dan en la iglesia, usted debe ver cómo se están utilizando. No es para que el pastor viva lujosamente. Hay hermanos con necesidad. La Biblia dice para que se distribuyera entre los hermanos. Ellos vendían todas las cosas y lo tenían todo en común. Pastor, ¿y cómo sostenemos el lugar? Ellos se reunían en las casas, en los aposentos. Escuche bien esto.
Si todo el mundo se pone de acuerdo y está de acuerdo en tener un lugar alquilado para permanecer y todo el mundo aporta con ese propósito, no hay nada malo en eso. Pero si el propósito es que hay que, para sostener este lugar, imponer a la iglesia cargas que Dios no le impone, como es el falso diezmo, que es, y lo digo con toda responsabilidad y adquiero toda responsabilidad, es una estafa, es un robo a la iglesia. Le están trasquilando. Escucha bien esto. Pero este Caín tuvo en su corazón traer una ofrenda a Dios. Así que de lo que él hacía, siendo un agricultor, él trajo el producto de la tierra. Amén. Trajo el producto de la tierra y lo presentó a Dios. Abel trajo, porque Abel era pastor de ovejas, y trajo de lo más engordado, de lo mejor, sacrificio al Señor, un cordero inmolado, un cordero, y lo presentó ante él. Pero Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Hebreos 11 dice que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín porque no la dio con fe. Mas se agradó de la ofrenda de Abel porque la dio con fe. No porque usted crea que dándole a Dios compromete a Dios a que le va a abrir la ventana de los cielos. Basta de mentira. El corazón de un cristiano, estos son obras que Dios pone en nosotros, da porque ama la obra de Dios y desea que el evangelio continúe siendo expandido, desea que las personas que están en necesidad sean ministradas, sean atendidas. Simplemente lo hace porque ama a Dios y lo da con fe, pero no pensando recibir nada a cambio, sino simplemente por su amor a Dios. Cuando si usted ama a su esposa y le da una dádiva, usted no lo hace pensando recibir nada a cambio, sino simplemente porque le ama, y así le demuestra su amor a su esposa cuando le bendice, cuando le da un regalo a su esposa. Usted no espera nada a cambio, y si lo espera, pues usted no le ama. Así mismo ocurrió con Caín. Él dio a Dios, pero dio del fruto de la tierra, no dio lo mejor, no lo dio de corazón, no lo dio con fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia allí en Hebreos 11 que las obras de Abel aún hablan desde la tierra. La sangre de él aún habla desde la tierra. Allí Abel, entre los justos, esperando el día de la redención, en que su cuerpo mortal, cuerpo que fue asesinado por Caín, otra vez vendrá, pero esta vez con un cuerpo inmortal, el cual Caín, que estará en el infierno, no podrá matar, porque es un cuerpo inmortal. Y además, Caín estará en el infierno, Abel estará en la vida eterna, en aquella nueva Jerusalén que desciende del cielo, sí, ahí en Apocalipsis 21 y 22, ahí, la nueva Jerusalén, donde Dios nos ha preparado el tabernáculo de Dios con los hombres. Aleluya, entonces en el Señor, Dios nos ha preparado cosas que ojos no vio, ni subió jamás al corazón de hombre. Y aquí hay de estos hombres que piensan que pueden comprar a Dios. Hay de estos hombres homicidas, envidiosos, murmuradores, detractores. Este es el fruto de Caín, la envidia, la soberbia, porque Caín era extremadamente soberbio. La soberbia es el pecado de Satanás. Y Dios habló a Caín. ¿Dónde está tu hermano, Caín? ¿Soy yo acaso cuidador de mi hermano? Caín no se arrepintió, no se humilló y cayó llorando ante Dios. No, se justificó. Se justificó. Oh, amados, si alguno ha pecado, y no quiero hacer una comparación entre Caín y los hijos de Dios, porque no es posible, pero quiero ahora referirme a un punto. Si alguno ha pecado, abogado tenemos en el Señor Yeshua. Escuche bien esto. Póngase de rodillas y pídale perdón.
Ahora tenga en cuenta esto. El apóstol Juan dice que quien practica el pecado es del diablo. No es hacerlo y volver a caer y volver a caer, porque esto es una burla contra Dios y muestra un fruto de que tú no eres hijos de Dios. Así que si estás en ese caso, simplemente ponte de rodillas y arrepiéntate, porque aquí el hacha está puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no dé fruto será cortado de raíz y echado en el fuego. Nuestro Dios es amor, pero no se confunda, también es fuego consumidor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Fue un profeta ciego. No ciego físicamente, sino que no podía ver, y a pesar de que consultaba al Dios verdadero, pero en los tiempos aquellos, el rey de Moab, hijo de Zippor, cuyo nombre era Balac, ahí en Números 22, viendo que Israel venía, y venía devorando, había destruido al amorreo, había acabado, y Dios estaba con ellos, y habían crecido en número, entonces le envió una embajada a Balaam, con mucho dinero, Amados, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es el amor a las riquezas, es el amor a la fama. Hay algunos diciendo que son cristianos, salmistas, que se han corrompido detrás de la fama y se han mezclado con el mundo. Esta es la mezcla de Balaam. Balaam fue el rey Zippor, el rey Balac le envió una embajada diciendo: maldíceme a los hijos de Israel. Maldíceme a los hijos de Israel. Y preguntó entonces, Dios le dijo a Balaam: ¿sabes qué? No vayas con esos hombres malvados. ¿Qué tienes tú que ver con ellos? ¿Qué tienes tú que ver con estos que aman el dinero? ¿Qué tienes tú que ver con aquellos que son practicantes del pecado? Los que dan la palabra de Dios por inmundicia. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Aquellos que dan la palabra de Dios por inmunda. Aquellos que vuelven a revolcarse en el lodo de donde Dios les sacó. Aquellos que vuelven a su propio vómito. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del horno de fuego que devorará a los adversarios. Así que tú no tienes nada que ver con ellos. ¿Qué tienes tú que estar con ellos? Así que le dijo Balaam: no iré, porque Dios de los cielos me ha dicho que si yo voy tendré graves consecuencias. Pero entonces Balac meditó en su corazón y dijo: si le envío otros príncipes y una ofrenda mayor, tal vez entonces vendrá. Y envió una segunda vez. Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. A Dios no se le pregunta dos veces lo mismo, porque a Dios no podemos negociar con Dios. ¿Es usted un buen negociante? Entienda que la habilidad se la da Dios. Usted no puede negociar con Dios. Cuando Dios dice no, es no. Oh, quiero un auto lujoso. Oh, quiero aquella mansión. Dios te dice no. Porque sabe, Él ve más allá. Porque sabe que te perderás, que te afanarás, que dejarás de servirle, te convertirás en un esclavo de este mundo. Amados, Dios anhela tu corazón por sobre todas las cosas, tu corazón, tu alma y tu devoción a Él. Dios no permitirá nunca que te vayas detrás de lo que este mundo ofrece. ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará al hombre por su alma? Así que envió una segunda vez y Balac volvió a preguntar a Dios. Estaba negociando con Dios. ¿Puedo ir? Sí, ve.
Porque a veces Dios nos entrega a la concupiscencia de nuestros pecados y de nuestras inmundicias. Nos queremos revolcar en el fango. Preguntamos a Dios, Señor, tengo deseos de revolcarme en el fango porque soy como un cerdo y hay mucho calor. Y Dios te dice, no vayas, que tú no eres un cerdo, tú eres un cordero, tú eres una oveja. Pero tú deseas hacer lo mismo que hacen algunos amigos que tú tienes que son cerdos. Y quieres revolcarte junto a ellos allí en la inmundicia. Y vas por segunda vez y le dices, oh Señor, permíteme revolcarme en el lodo, en el cielo. Y Dios te dice, ve entonces, ve, dame, ve. ¿Qué ocurrió? Cuando llegó allí a los montes para maldecir a Israel, ¿qué ocurrió? Dios no le permitió. Dios no le permitió maldecir a Israel, sino que lo bendijo. ¡Cuán hermosas! Escuche bien esto. ¿Cómo Dios le ve a usted? ¡Cuán hermosas son las tiendas de Jacob! ¡Aleluya! Sí, ese Jacob que maldicen muchos, que ha traído tanta destrucción, ese Jacob es Israel. ¡Cuán hermosas son las tiendas de Jacob! Oh, mira Israel, cuánta corrupción hay allí. Dios se reserva siempre un remanente fiel. Jerusalén es la capital del mundo. Y después de la gran tribulación será la capital también del mundo, donde el Mesías vendrá, se sentará y será el rey de toda la tierra por 1000 años. Zacarías 14:9 en adelante habla de todo esto. Israel será la capital mundial. Allí el Mesías será el rey de toda la tierra. Cuando regrese en su segunda venida, en su parucía. Palabra griega que significa comparecer, llegar, venir. Esto no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Es una palabra griega diferente, es arpazo. Pero aquí entonces estamos hablando de que Balaam no recibió otra vez la recompensa anhelada, pero él ideó otra estrategia. Porque a veces estos que no aman a Dios, que se presentan en los púlpitos y se ponen a hablar de prosperidad, de éxito, que dicen amar a Dios, están guiando las ovejas por el camino de la avaricia, que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de las mismas, pues entonces idean una estrategia diferente. Ya no, el diezmo no es y no solamente es el diezmo, los retiros que te cobran, todos los negocios que hacen, todo gira en base al dinero, a la prosperidad, al éxito, pero además predican un evangelio diluido con metafísica y esoterismo. Declaro, decreto, establezco, visualiza. Amados, Balaam ideó, voy al día número 25, ideó una nueva estrategia. ¿Sabe qué? Le dijo entonces a los moabitas, y también estaban allí los madianitas, ¿sabe qué? Denle sus mujeres y verán cómo ellos fornican. ¿Y qué hicieron? Le ofrecieron sus mujeres, le ofrecieron un plato de lentejas, como comió Esaú. Y anheló la primogenitura con lágrimas, pero nunca más le fue devuelta, porque él dio por inmunda el don de Dios. Así que entonces ahora los israelitas se llegaron a las moabitas y cohabitaron con ellas, y la ira de Dios se encendió contra Israel. Fíjense bien cómo logró Balaam el premio de la maldad. ¿Saben qué? 24,000 israelitas murieron cuando la ira de Dios se encendió contra ellos. 24,000. Y si Fitness no se pone en el medio y pone el candelabro entre los muertos y entre los no muertos, pues sencillamente 24,000 murieron allí. El plan de Balaam funcionó. Pero ¿saben qué? Aunque los juicios de Dios vinieron sobre los israelitas, aún Dios lo juzgó a él. Allí en número 31, Moisés ordena un ataque contra Madián. ¿Recuerdan quién era la tribu de Madián? ¿Quiénes eran los madianitas? Ellos eran nómadas. Por eso se menciona a Moab y se menciona a Madián en medio de Moab, porque ellos eran nómadas y se iban trasladando de un lugar a otro. ¿Recuerdan a Yetro? El suegro de Moisés era madianita. Ahí estuvo Moisés 40 años y tuvo 2 hijos. Pues estos madianitas fueron atacados por Dios, por Moisés. ¿Y saben quién murió allí en el ataque? Buscan ahí el número 31, Balaam y los reyes de Madián. No se puede enfrentar a Dios
No se puede enfrentar a Dios sin enfrentar las consecuencias. Por eso el apóstol dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Caín, el agricultor, Balán y ahora Coré. ¿Quién era Coré? Un levita. Un levita, un sacerdote de Dios. Santificaos vosotros que lleváis los utensilios del Señor. Hay una mano escribiendo en los escarpados de la pared, aún menen tekel uparsin. Cuando los instrumentos de Dios son usados para la inmundicia. Escuche bien esto. Cuando los instrumentos de Dios son usados para la inmundicia. Cuando el candelabro de 7 brazos se prende para iluminar la maldad. Cuando las copas de oros del templo de Salomón son usadas para blasfemar y para que rameras beban, entonces la ira de Dios se enciende. Hay una mano escribiendo en muchos lugares, mene tekel uparsin, ha sido pesado en balanza. Y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido cortado y dado a los medos y a los persas. Señor, en tu nombre profeticé, hablé en nuevas lenguas y puse las manos sobre los enfermos y estos sanaron. Entonces les dije, alejaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. En el día del juicio, luego de la gran tribulación, serán separados los sobrevivientes, las ovejas estarán a la derecha, las cabras a la izquierda. Y dirá el Señor a las ovejas, venid al reino preparado desde antes de la fundación del mundo para vosotros, e irán estos al reino milenial por 1000 años. Allí el cordero morará con el lobo, con el león. El niño jugará en la cueva de la serpiente venenosa y no le morderá, no habrá daño, no habrá... Allí en el reino milenial donde la paz, el rey de Salem estará reinando. Pero dirán los de la izquierda, apartados, malditos, el fuego eterno preparado para Satanás y los ángeles. Quiero concluir de esta manera, leyéndoles una parte solamente, luego seguimos en el próximo mensaje. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Sabe qué eran los ágapes? Eran las fiestas de los primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Se llamaban ágapes, eran celebraciones. Era una especie de coinonía, donde habitaban juntos los hermanos en paz y armonía y compartían. No es el compartir el pan y el vino, no es la cena del Señor, eran una especie de celebraciones. Allí se sentaban estos impíos, por eso dice la palabra de Dios, dice Judas, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, sin vergüenza, desvergonzados con vosotros, se apacientan a sí mismos. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor es nuestro pastor, el gran pastor, el gran yo soy. Nos guíe siempre, desde ahora y para siempre. Rindamos nuestras vidas al Rey de Gloria. Despojémonos de todo aquello que nos aparta de Él. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Si alguno tiene oídos, que oiga. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Y quiero concluir orando por alguien que trabaja conmigo. Su nombre es Amado. Él está en un hospital. Él tuvo un derrame cerebral y ahora le ha dado un infarto. Cuando trabajo me refiero, tengo mi trabajo secular.
Él trabaja junto a mí. Es una persona que no conoce a Dios. Así que lo primero que debemos hacer es orar por la conversión de su alma. Porque ¿qué le vale al hombre si le extiende 10 años más la vida, 20 años más, pero pierde su alma? Por eso quiero comenzar orando por la salvación de su alma y luego, si es la voluntad de Dios, sagrarle que lo haga. Así que oraremos así: amado Padre Celestial, invocamos su nombre, te bendecimos, Dios. Nos humillamos ante ti, Señor, Rey de Reyes. Somos como langosta delante de ti, Señor. Somos como el polvo de la tierra, Dios. Pero tú nos has amado, nos has llamado y nos has dado un nombre que nos darás en una piedrecita blanca. Has escrito nuestros nombres en el libro de la vida, y cuando clamamos a ti, nuestras oraciones son escuchadas, Señor. Te rogamos que escuchen nuestra oración. Mira, amado Señor, no sé su apellido, pero sé que se llama Amado y lo conozco hace alrededor de 20 años, Señor. Le he hablado la palabra de Dios, pero él no me ha escuchado. Señor, te ruego que tengas misericordia de él, que le hagas conocerte, que te reveles a él, Señor, como el Dios verdadero, el único, la única esperanza, la única fuente de salvación y vida eterna. Revélate a él, Señor, ahora, a pesar de que él está inconsciente, Señor. Padre, tú que llamas las cosas que no son como si fueran. Tú que sacas los vientos de los depósitos. Tú que les estableces un límite a los mares. Tú que creas el perfecto giro de la tierra alrededor del sol y los planetas, y estableces un giro de la luna alrededor de la tierra. Tú que nos sostienes firmes sobre nuestros pies, pues has puesto tu gran anillo en el corazón de la tierra. Tú que creaste el cinturón del Orión, las Pleiades, las estrellas, y ni siquiera podemos contarlas, pero tú a cada una le has puesto nombre. Oh Señor, clamamos a ti por amado. Hazle conocer tu nombre, como mismo me lo hiciste conocer un día a mí, Señor. También yo estuve enfermo en aquellos días y solo de esa manera pude alzar los ojos al cielo. Como Nabucodonosor, siendo una bestia, así alcé los ojos al cielo y me llamaste. Así haz con él, Señor. Llámale, Señor. Llámale, Señor, y permite que su alma sea salva en el día del juicio. Padre eterno, lo ponemos ante ti y creemos que nos escuchas. Y también te rogamos que, si es tu voluntad, le extiendas la vida, así como hiciste con el rey Ezequías, al cual dijiste a Isaías que le avisase que ese día moriría, y el rey se humilló ante ti. Le extendiste 15 años la vida. Así, Señor, si es tu voluntad, hazlo con él. No te ordenamos, no decretamos, no declaramos, simplemente decimos que se haga como tú quieres. Pero sí nos levantamos en oración, porque es lo que nos has encomendado. Orad los unos por los otros, aún por aquellos que te maldicen, orad. Y eso hacemos, Señor. Oramos por aquellos que no te conocen, porque es necesario que todos comparezcamos ante ti. Y creemos, Señor, que en esta mañana tú nos escuchas, y puestos de acuerdo en oración, esperamos, Señor, conocer tu veredicto, Rey eterno, Creador de los cielos y de la tierra, Todopoderoso. Gracias, Señor, por escucharnos, porque ni siquiera merecemos ser oídos por ti. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor, y oramos. Amén y amén. La paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Gracia y paz.